del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según los estudios de opinión pública de Interlaces, hoy 4 de cada 5 venezolanos les preocupa más la economía que la política. Junto a la inseguridad, la economía es el tema de mayor importancia para los ciudadanos. Sin importar la posición social o política, la principal preocupación se concentra en superar las dificultades económicas y mejorar la calidad de vida. Existe un alto grado de incertidumbre con respecto a la situación económica en general, y es lo que ocasiona mayor intranquilidad entre los ciudadanos. En este contexto, los sectores mayoritarios del chavismo y de la oposición, junto a los independientes, hacen síntesis y comparten un conjunto de ideas acerca de la economía nacional. Los venezolanos demandan orden y eficiencia, respuestas y resultados, certezas con respecto a su bienestar económico futuro. No buscan un culpable, quieren soluciones y hechos. 76% de los venezolanos considera que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. La mayoría respalda la existencia de un Estado fuerte y protector que regule y conduzca la actividad económica. 7 de cada 10 opina que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada y que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada. Es oportuno recordar que muchos especialistas renombrados como Tomás Piketty, Paul Krugman, Joseph Stiglitz e incluso Francis Fukuyama han planteado en sus últimos estudios una vuelta al Estado, la ideología y la política frente a las nuevas realidades globales y en oposición a los modelos donde predomina el imperio del mercado y la disminución del papel del Estado. 91% de los venezolanos aprueba el diálogo entre el Estado y la empresa privada para resolver juntos los problemas económicos del país y 86% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional. Por otro lado, la mayoría rechaza las privatizaciones de las principales empresas del país, como PDVSA, CanTV y Corpoelec, entre otras. La característica clave de este proceso es que los chavistas están aceptando que el Estado por sí solo no puede y que la empresa privada por sí sola no debe. Para conversar acerca de la situación económica del país, he invitado al doctor Francisco Rodríguez, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, un gusto estar aquí contigo. Con la caída de los precios del petróleo, la brutal caída del mercado petrolero, ¿a qué se enfrentaron los venezolanos? ¿A qué se enfrentó Maduro? En los últimos 4 años, el país ha tenido la caída de ingresos petroleros más grande de su historia. Las exportaciones de Venezuela caen de 98 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares. Esto es el dinero que le entra al país, o sea, estos son los ingresos del país. O sea, cualquier país que se enfrenta a una caída de esta, del 72% de sus ingresos, va a enfrentarse a dificultades muy fuertes. Independientemente de la calidad de gestión, de la calidad del liderazgo, hay un hecho Claro, objetivo. o sea, yo creo que hubo problemas en la conducción de la política económica, Claro. temas como el tema cambiario, que creo que no se manejaron bien, pero definitivamente la principal razón para la contracción económica venezolana tiene que ver con la caída de los precios del petróleo y de los ingresos petroleros. O sea, por ejemplo, el año pasado, todavía no tenemos cifras del Banco Central, pero nosotros estimamos que la economía cayó en aproximadamente un 17%, que fue la contracción del producto. Las importaciones, antes hablábamos de las exportaciones, que es lo que le ingresa al país. Las importaciones son el gasto del país en productos importados. Se tuvieron que contraer porque el país no tenía dinero en un 52%. Y en general, históricamente, nosotros vemos que más o menos esta relación existe, que cuando las importaciones caen, el crecimiento cae en 1/3 de la caída de las importaciones. O sea, que lo que vimos el año pasado, que ha sido muy duro para la gente, es lo esperable, dado que el país simplemente se quedó sin dinero y tuvo que recortar sus gastos en solo un año en más de la mitad. Ha sido milagroso entonces haber mantenido durante todos estos años cierta estabilidad social y política, a pesar de las graves dificultades. Sí, yo creo que en general, en las experiencias que se ha visto de países que han tenido caídas de ingresos de esta magnitud,
o incluso de menores magnitudes, usualmente generan convulsiones políticas Sí. muy fuertes. Que realmente no ha ocurrido en Venezuela. Claro, incluso en Venezuela nosotros podemos ver, o sea, por ejemplo, en los años 80, finales de los 80, o sea, durante toda la década de los 80 hubo una caída muy fuerte de los precios del petróleo, llega a unos niveles bastante bajos, alrededor del 88, del 89, y recordamos las grandes convulsiones Claro, políticas de ese golpes de momento. Estado, protestas populares, el Caracazo. El gobierno ha insistido en que existe un bloqueo financiero contra el país. Quiero que hablemos de eso. Quiero que me explique si esto es cierto o no. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.